tardes. Hola, Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Oigan, nos ponemos de acuerdo para lo primero que comenzamos. A ver, se supone que nuestra última clase es el lunes 23 de mayo, porque tengo entendido que el viernes 27 es cuando terminan las clases del semestre. Sí. ¿Están de acuerdo, Sí. verdad? Sí. Ok. Bueno, entonces les propongo, ya hay semana de reposición. Sí, son las 2 semanas siguientes, ¿no? ¿Son las 2 semanas siguientes? Ok. No, es que no tengo tengo un calendario, pero no tengo el calendario de la facultad. Pero, ¿tú lo tienes, Marta? ¿Lo estás viendo o qué? Lo vi ayer o antier porque quería ver la fecha de los extras, pero si no, ahorita lo saco y lo pego ahorita en el grupo. Bueno, ok. Ajá. Entonces, los que están para extraordinario, ¿se inscribirían para la fecha del extraordinario? Sí, el extra se inscribe del 16 al 22 de mayo. Del 16 al 22 de mayo. Ok. Bueno, se inscribe, pero se califica mucho después. Ajá. se califica mucho después. Sí. ¿Y tú sabes cuánto después? No me acuerdo, pero ahorita mismo busco el calendario, profe, y lo subo. Bueno, a ver, me gustaría quedar con ustedes. Hoy es 9. Les pediría, fíjense lo que les voy a decir. Les pediría que, a ver, yo les digo el 23, les puedo decir el 16 o el 23, según cómo andemos. Si tomamos la clase del 30 de mayo de reposición, que sería la última clase. Si termino el 23 si termino el 23 de hablar de lo que tenía planeado yo hablar en este curso, pues ya no tomamos la reposición, pero no se hagan bolas con lo que les voy a decir. El lunes 30, a más tardar, me tendrían que mandar lo que les pedí, su resumen de lectura de la introducción teórica de la parte maldita de Bataille. ¿Están tomando nota? Sí. Bueno, vuelvo a repetir. El 30 me tienen que mandar a mi correo de Ignacio Díaz de la Serna, todo junto, mi correo institucional. Ignacio Díaz con Z de la Serna, todo junto, @ filos, miren, se los escribo. Espérenme. Para si algún despistado no lo tiene, a ver, se los mando. Ahí está el correo. Ignacio Díaz de la Serna, @filosunam.mx. A ese correo y solo a ese correo, por favor, me tienen que mandar el 30 de mayo, que es lunes, en el transcurso del día, hasta las 11:59 p.m., a la hora que ustedes me quieran mandar, su reporte de lectura de la introducción teórica de la parte maldita, que eso está en el Drive, o sea que el texto está accesible para todos. El reporte de lectura, no les estoy pidiendo un trabajo. El reporte de lectura es simplemente eso, un resumen de lectura señalando lo que a ustedes les parece más importante. Si quieren expresar alguna idea u opinión, no está prohibido eso,
pero no es tampoco necesario. Y les pido entre 6, 8 cuartillas a lo más. Insisto, no es un trabajo, es un reporte de lectura. ¿A todos les queda claro lo que acabo de decir? Sí, perfecto. Sí, quedó todo claro. Bueno, en eso sí soy absolutamente exigente. Si ustedes me lo mandan un día después, es como si no me lo hubieran mandado. Lo único que estoy procurando con eso es que el día, no sé, que se casen o el día que consigan el trabajo de su vida, en fin, cualquier cosa, que pues cumplan y no lleguen tarde. O sea, es lo mínimo que yo les pido. Un mínimo compromiso y una mínima pues obligación que cumplir, ¿no? Profesor, ya tengo el calendario, pero no sé cómo subirlo. No sé si alguno de los compañeros sepa cómo puedo subirlo aquí, o sea, compartir en el chat que tenemos. A ver, ¿cómo lo sacaste? Porque nada más si nos dices dónde está o dónde entramos, pues está ya. en la página de Galileo, está ahí en horarios. Ok. No, calendario, aparece calendario y ahí está. Bueno, en la página de Galileo. Ok. Pues ya cada uno, yo creo que ya estamos mayorcitos todos para poder buscarlo, ¿no? Aquellos que se van a inscribir en el extraordinario, pues estaré pendiente, y de cualquier forma me tienen que entregar el reporte de lectura, ¿de acuerdo? A ver. Max y Aline, que acaban de entrar. Max, ¿ya me oyes? Aline, ¿ya me oyes? Sí, maestro, ya. A ver, le estoy diciendo, Max, te conectaste, pero no estás presente. Ni modo. Y vuelvo a repetir otra vez. Yo les aviso el día 23 si esa es la última clase o todavía tomamos el lunes 30 de mayo, que es parte de las 2 semanas de reposición. Pero yo les digo según haya terminado o no de lo que quería hablar en este curso. Pero el 30, y no se hagan bolas, el lunes 30 de mayo, en el transcurso del día, puede ser hasta a las 11:59 de la noche, me pueden mandar su reporte de lectura de 6 a 8 cuartillas, es un reporte de lectura, no es trabajo, de la introducción teórica de la parte maldita de Bataille. ¿Y a dónde me lo tienen que mandar? Solo a si lo estás viendo, Aline, solo a mi correo institucional que les puse en el chat ahora. Ignacio No. Díaz de la Serna, @filos.unam.mx. ¿Qué pasó? Ajá, que no lo pude ver, pero ya te lo anoto. Ok. Gracias. Ahí, en ese. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene duda? No, todo claro. Bueno, muy bien. Entonces, ¿les parece? Bueno, seguimos con lo que nos quedamos la sesión pasada. Ya. Y la sesión pasada, para los que asistieron, me quedé en, bueno, la crítica que hace Batalla a toda práctica mística. Ya subrayé e insistí en toda la ambigüedad que significa esto en la obra de Bataille, en el pensamiento de Bataille, porque a veces dice que él es un místico y a veces dice que no es un místico, lo cual es bastante desconcertante para el lector. Parte de esa crítica también, bueno, yo decía que Bataille esencialmente la equipara con la función del trabajo.
Es decir, en la experiencia mística confesional hay un objetivo que todo aquel que pasa por esa experiencia quiere alcanzar. Y ese objetivo, en última instancia, se llama Dios. También mencioné que es una actividad en donde prevalece dentro de la mística confesional, es una actividad en donde prevalece el cálculo, ¿no? Hay todo, el que atraviesa esa experiencia o el que pretende atravesar esa experiencia, calcula, por decirlo de una manera, los costos y los beneficios, qué es lo que va a obtener a través de esa experiencia. Y evidentemente Dios, bajo cualquiera de sus formas o conceptos, es el premio mayor de esa lotería que finalmente los místicos tienen esperanza de ganar. A esto, Bataille contrapone lo que él considera que es la auténtica y verdadera experiencia mística, que sería justamente la experiencia interior. No es una experiencia que se pueda describir, no es una experiencia, es decir, se puede narrar, que eso es lo que hace en la experiencia interior, Bataille, en su libro La experiencia interior, pero no se puede conceptualizar, no se puede decir, cúmplase con determinados pasos y se obtendrán determinados resultados. Pero sí se pueden decir algunas cosas en relación a esa experiencia interior. Primero, Bataille afirma que esa experiencia interior es una genuina salida de los límites de sí, es decir, es una genuina pérdida del sujeto, porque el sujeto finalmente cruza o transgrede los límites que lo ciñen, otorgándole justamente la identidad como sujeto. Quien se atreve en esa experiencia, o para el que se embarca en esa experiencia, no existe un más allá, no existe ninguna realidad trascendente, como no existe ningún ser trascendente, llámese Dios, divinidad, totalidad, ser supremo, como quieran llamarlo. Un poco, uno a medida que conoce el pensamiento de Bataille va entendiendo que esto que yo acabo de decir, pues es bastante categórico en Bataille, porque en Bataille nunca existen el tipo de descripciones ni el tipo de narración que sí hay en los otros místicos, en los místicos confesionales. No hay trasmundos, no hay un lugar donde la luz brilla más, no hay ningún ser del cual uno se apropia. Y en ese sentido, a Bataille le gustaba definir la experiencia interior como una experiencia mística heterodoxa. Por lo menos, si no recuerdo mal, así la define varias veces en ese otro, el segundo volumen o el segundo tomo de la Suma Ateológica, que es El culpable, el libro El culpable. El culpable deja claramente asentado esto que acabo de decir, y que finalmente la experiencia interior es una experiencia mística, pero completamente heterodoxa. ¿Qué es lo importante? Esto es relevante explicarlo. ¿Qué es lo importante de la experiencia mística en Bataille? En esa experiencia interior. No son importantes los resultados, sino lo que es importante, y lo subrayo, es el movimiento, lo voy a escribir,
es el movimiento extático, que viene de éxtasis. ¿Qué es el movimiento extático? Finalmente es el movimiento de la transgresión. ¿Qué es lo que se transgrede? Lo que se transgrede son justamente los límites dentro de los cuales se ciñe esa noción, más que concepto, esa noción, que es la noción de identidad. La identidad como sujeto, Alín como Alín, David como David, Carlos como Carlos, Ignacio como Ignacio, etcétera, etcétera, etcétera. Por consiguiente, lo que menos le interesa a Bataille es pretender alcanzar o subrayar que lo importante en la experiencia interior sea la sensación placentera de beatitud, ¿no? Que eso es muy común en los místicos confesionales. Que lo importante de la experiencia mística en Bataille es el movimiento extático, es una manera de decir que en lo que Bataille centra su análisis de la experiencia interior es el paso que transgrede los límites. El análisis que Bataille realiza de esto que acabo de decir en la suma ateológica, en diferentes momentos de la suma ateológica, es justamente el asunto de la ateología. Por eso la suma ateológica se llama justamente así, ateológica. Diré algo y después trataré de explicar con mayor extensión esta idea de la teología en Bataille o de lo que es la experiencia teológica. Lo primero importante que hay que decir es que la experiencia interior es la experiencia teológica, es otra manera de llamarla, perdón. Y la experiencia ateológica nunca, en ningún momento tiene contenidos positivos. No tiene visiones, no acarrea estallidos de gozo, nada de lo que se puede asimilar a la mística confesional. De la experiencia ateológica, dice Bataille, podemos formular un discurso ateológico. Y evidentemente Bataille está pensando justamente en la suma ateológica. Etimológicamente, ateología, o como adjetivo ateológico, significa justamente lo que no tiene Dios. Lo diré de esta manera abreviada. La ateología es el hecho, y Bataille retoma algo que afirma y que asienta el cristianismo, pero que después el cristianismo no fue capaz de asumir su afirmación hasta las últimas consecuencias. El cristianismo, esto yo lo había dicho en alguna sesión presencial, cuando hablaba yo, cuando preguntaba, lanzaba a la clase, pues el tema de por qué el cristianismo triunfó históricamente, cuando era una religión y dentro de su contexto, dentro del Imperio Romano y la religión romana, era un conjunto de creencias religiosas que no tenían pies ni cabeza, y afirmaban un monoteísmo que era impensable no solamente en el mundo romano, sino prácticamente en todas las sociedades de esa época.
Y yo decía, y viene a colación esto para volverlo a recordar. Lo que ofrece el cristianismo es la visión de la divinidad que en un momento determinado no se conserva tan distante y tan lejana de nosotros, los hombres, los humanos, sino que es una divinidad que acepta pasar por la conciencia de la finitud que tenemos los humanos y por toda la desazón, la angustia que produce el sabernos finitos, es decir, el sabernos mortales. La divinidad en ese trance deja de parecernos, insisto, lo radicalmente diferente a nosotros, lo más absolutamente lejano a la experiencia humana. Y hay, no diré una confraternidad, pero hay una enorme cercanía entre nosotros y lo divino, que eso es lo que dice exactamente el cristianismo. Cuando digo que el cristianismo sí no fue capaz de asumir hasta las últimas consecuencias esta consideración acerca de la conciencia de la finitud en la divinidad, es que finalmente el cristianismo hace resucitar a la divinidad, no la deja muerta. Bueno, Bataille, alguna vez yo también mencioné, un muy buen conocedor de la teología cristiana. En esta noción de la ateología, Bataille acepta y asume totalmente esto que acabo de explicar acerca del cristianismo. Pero el razonamiento que hace Bataille justamente lo aleja del cristianismo. Y el razonamiento que hace Bataille es que una vez muerto Dios, Dios ha dejado un vacío. La teología es la meditación acerca de ese vacío. Por eso Bataille la llamó ateología. No me voy a meter en complicaciones, pero nada más me limitaré a decir. Dije antes, hay un discurso ateológico. Sí, lo que pasa es que el discurso ateológico no se puede construir discursivamente como tal, es decir, como un discurso que explica justamente ese vacío, porque de lo que se trata es justamente un vacío. Es decir, Bataille no cae en la incongruencia de tratar de construir una teoría discursiva acerca de eso que por definición no contiene nada. El vacío no está lleno de algo. Para que nos entendamos, ese vacío al que se refiere Bataille, insisto, una vez muerto Dios, ¿no? Además esto lo está retomando de Nietzsche, una vez muerto Dios, hay todavía un vacío y la posibilidad de una última reflexión acerca de ese vacío. Pero hay que entender que ese vacío ya no es propositivo, sino simplemente es significativo. Y ese discurso teológico es un discurso que así que en la medida en cómo se puede ir construyendo, se tiene que ir deshaciendo. Es decir, valga decir lo que voy a decir, es un discurso instantáneo. Así como surge, así se va autoaniquilando. En otras palabras, el discurso ateológico se produce y se destruye enseguida. En algún momento dice Bataille, o afirma Bataille, es un discurso que habla sobre todo por omisión, es decir, callándose.
Antes hablé, bueno, me referí rápidamente al movimiento estático, al movimiento que transgrede los límites. Bueno, ese paso que transgrede los límites finalmente consiste en un movimiento que Bataille llama fulgurante. Es un movimiento fulgurante que consiste en esto. Puedo saber, o sea, eso es todavía parte del saber, puedo saber que paso de lo conocido a lo que me es desconocido. Justo en ese momento es cuando ocurre el discurso ateológico. Pero cuando paso de lo conocido a lo que me es desconocido, también una manera de decirlo es, hay que entender que uno no se puede instalar en lo desconocido, porque si no, deja de ser tal, deja de ser desconocido. Nadie, ningún tipo de ser, como ningún tipo de experiencia, puede instalarse en lo desconocido. Este paso, que es un paso instantáneo, repito, es la única posibilidad de elaborar todavía racionalmente una reflexión que, como dije antes, es una reflexión que a medida que se va construyendo, se va tejiendo, al mismo tiempo se va destejiendo. Entonces, todo esto que resulta o puede resultar un poco complicado entenderlo, y que les voy a decir una cosa honestamente, y no siempre leyendo a Bataille puede resultar más comprensible, y simplemente por una razón, porque Bataille de lo que está hablando es de una experiencia límite, y normalmente hay que aceptarlo, normalmente la vida común de los seres humanos queda lejos o es lejana de esa experiencia límite. Lo arduo de esa experiencia no consiste en la dificultad de conceptos o la dificultad de una teoría, etcétera. No, su dificultad es, vuelvo a repetir, porque es una experiencia que roza los límites posibles de la experiencia humana. Esto lo retomaré, pero también nada más en relación a este asunto, diría también otra cosa. Si se ha entendido bien, por lo menos, la insistencia que he puesto en decirles que es radicalmente diferencia la experiencia interior de la experiencia mística confesional, entonces se puede entender una cosa que es esencial entender, que la experiencia interior no es una experiencia que se adquiere. No hay ejercicios espirituales ni físicos, nada, no sirve hacer natación, ir al gimnasio, no sirve nada, absolutamente nada. No hay camino que nos conduzca a esa experiencia. Porque esa experiencia no exige ni demanda ningún tipo de preparación, ni física, ni espiritual. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y entonces qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene hablar de esa experiencia? Bueno, Bataille es claro en esto. No es una experiencia que sea accesible a ni la totalidad de los seres humanos ni a la mayoría de los seres humanos. Y Bataille vuelve otra vez a utilizar una noción una noción teológica del cristianismo. Y repito, en esto Bataille es absolutamente claro. La experiencia interior, como no hay ningún camino de preparación, la experiencia interior
¿Se tiene o no se tiene? ¿Qué quiere decir esto? Que en la vida se puede tener la posibilidad de vivirla recurrentemente o de no vivirla nunca. Y a eso Bataille lo llama con este concepto, insisto, teológico cristiano, que es la gracia. La experiencia interior es algo que la gracia da. En el contexto del cristianismo, la gracia es un don, es un regalo que Dios da al individuo. Aquí el asunto es que no hay Dios ni regala nada. Lo único que podría decir, como seguramente lo único que podría decir Bataille, es que una vida apacible, una vida ceñida en todo momento por los límites de del ámbito de lo profano, del trabajo y de ¿cómo decirlo? Y la justificación discursiva de la vida, pues es muy difícil que en una vida así se presente la posibilidad de experimentar la experiencia interior. Hay individuos, esto lo sabemos a través de la vida de ciertos artistas, de ciertos músicos, de ciertos escritores, ¿no? Que hay individuos que trabajan con enorme ahínco y con enorme esfuerzo para provocar que su vida sea un continuo derrumbe. Es continuamente estar buscando justamente eso, los límites de la experiencia humana. Pero hay otros individuos que sin buscarla ni temerla, pues les toca. Y voy a poner así rápidamente el ejemplo de la vida de Bataille mismo. Bataille tuvo una situación familiar muy desgarradora, con un padre sifilítico que a él de niño le tocó ver pues toda la decadencia del padre, que es terrible. Ahora la sífilis se cura, pero cuando no se curaba, había una serie de trastornos físicos ya en los estados últimos de la sífilis que eran terribles. Pues le tocó toda la descomposición de la familia, porque la madre abandonó a la familia. Es decir, eso a un individuo, cuando le tocan esas experiencias tan fuertes, pues uno no puede decir que de niño las busca, ¿verdad? Pero después Bataille sí, seguramente a partir de esa infancia no feliz ni gozosa que tuvo, Bataille en términos de sus relaciones amorosas, como Bataille frecuentaba de joven pues esos ámbitos pues bastante desgarradores y desgarrados, que frecuentaba con una serie de amigos suyos intelectuales también, prostíbulos, frecuentaba el mundo de las prostitutas, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que esa es la parte en la que Bataille, entre comillas, trabajó para, pues justamente para no alcanzar esa experiencia que llamará experiencia interior, pero digamos que había una vocación en su vida, y una vocación de, ¿cómo llamarlo? Una vocación de derrumbe, ¿de acuerdo? Pero insisto en esto, es esencialmente una experiencia que a algunos les toca la suerte de vivirla y a otros pues no les toca la suerte de vivirla. Bueno, con esto terminaría yo el tema de la experiencia mística en Bataille, la experiencia interior. Ahora quiero entrar en otra cosa que también es bastante extraña en Bataille. Bataille, pues la verdad, su pensamiento y su obra está bastante repleta de, pues no diré de cosas extrañas,
pero sí de posibilidades de una reflexión que no es del todo habitual. Un ejemplo sería justamente eso, lo que él llama el discurso ateológico, que a medida que se va tejiendo, se va destejiendo, va muriendo al mismo tiempo. Les recuerdo, para entender de lo que vamos a hablar ahora, les recuerdo esta idea del círculo del saber, que es una idea hegeliana. Hegel habla del círculo del saber, hasta el momento del saber absoluto. Y también les expliqué de una u otra manera que ese círculo evidentemente tiene que tener unos límites. El círculo del saber, estoy dibujando un círculo, ese círculo tiene que, en todas sus partes, tiene que tener un límite. Lo que está dentro de ese círculo es lo que es determinado como saber. ¿Hay algo fuera de ese círculo? Para Hegel, el momento del saber absoluto, el momento del espíritu absoluto, no hay nada fuera de ese círculo. Lo cual para Bataille es poco razonable suponer eso, por lo siguiente. Porque si justamente el círculo del saber absoluto, por ser absoluto, ya no tiene o no necesita de esa delimitación o demarcación entre lo que es saber, que está dentro del círculo, y lo que está fuera, que no es saber, lo que está fuera del círculo, en el momento del círculo absoluto, en el momento del saber absoluto, a diferencia de lo que creía Hegel, Bataille señala que cómo se puede determinar que el saber absoluto es saber absoluto sin límites que lo determinen como tal, es decir, como saber absoluto. Esa tarea, dice Bataille, en términos racionales, es imposible. Por consiguiente, aún el saber absoluto requiere de unos límites para su autodeterminación como saber absoluto. Y por consiguiente, sigue subsistiendo el problema, que es lo que está fuera del saber. A partir de lo cual, dentro de sus propios límites, el saber se determina justamente como saber. Pregunto, ¿se entendió esto que acabo de decirlo? Lo he dicho muy filosóficamente. ¿Se entendió la idea? Sí. ¿Seguro? No solamente Aline, ¿los demás ya se fueron a dormir o qué? Sí. ¿Sí se entendió, David? Sí. Bueno. Sí se entendió. De acuerdo. Muy bien. Esa es la gran paradoja que señala Bataille en relación a la concepción del saber absoluto de Hegel. Por consiguiente, Bataille, como consecuencia de esto que yo acabo de explicar, Bataille llamará a eso que siempre queda necesariamente fuera del ámbito del saber, sin lo cual, vuelvo a repetir, el saber no se puede autodeterminar como saber. Eso que queda fuera, Bataille lo llama el no-saber, el no saber. Metafóricamente, puesto que estamos hablando del círculo del saber absoluto, metafóricamente ya sabemos que el saber no tiene una espacialidad, ¿no? Y menos una figura geométrica. Es una manera de explicar este asunto. Por consiguiente, el no saber tampoco tiene lugar. No se dibuja de una manera con un triángulo, con una flecha, etc. El saber es todo lo que por necesidad no está integrado en el saber.
voy a decir una cosa que también es muy importante en Bataille. La filosofía ha enseñado siempre, de una manera u otra, siempre ha enseñado que la determinación del saber y del no saber se hace desde el ámbito restringido y limitado del saber. Voy a imaginar otra vez ese círculo. ¿Ok? Dentro de ese círculo es donde se origina y se establece la determinación de decir, esto que está dentro del círculo es saber, lo que está fuera es lo que no se sabe. Bataille da la vuelta a este procedimiento, insisto, que desde los griegos antiguos era un procedimiento vigente. Para Bataille, la determinación no es desde dentro del círculo hacia afuera, sino es desde afuera hacia adentro. Es decir, lo que circunscribe al ámbito del saber, eso es lo que determina al saber. ¿Por qué? Pues Bataille dice simplemente porque el no saber es la indeterminación y en un sentido no es la infinitud, pero es casi la infinitud. Porque el no saber es todo lo indeterminado, salvo lo que está determinado como saber dentro de ese círculo. Y la trampa de Hegel era imaginar que ese círculo era grandote, 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 grandote. El círculo del saber absoluto. Para Bataille no es una cuestión de tamaño. Ya lo acabo de explicar. Por más grande que sea el círculo del saber absoluto, no puede ser genuinamente absoluto, porque el saber absoluto sigue requiriendo, digamos, de un territorio, de algo que no se sabe, no incluido en el saber, para poderse autodeterminar como saber absoluto. Entonces, lo que voy a explicar es en un sentido figurado, repito, en el sentido en que no, el no saber no tiene un espacio, así de la misma manera que el círculo del saber no tiene un espacio, no se acota en una figura, es dentro de este círculo, insisto, todo lo que está fuera es justamente la indeterminación y es lo que Bataille llama el no saber. Esta lógica en la que ahonda Bataille, de la que me interesa destacar ciertas consecuencias, una de las primeras consecuencias es entonces que el saber, que desde Hegel, o Hegel en un sentido es la negación de esto que voy a decir, el saber siempre ha estado imposibilitado de integrar todo. De hecho, esta idea también que data de los griegos antiguos, de la filosofía como la ciencia madre, la filosofía como el saber de los principios más universales, y esta aspiración que Aristóteles hace explícita para el resto de la historia de la filosofía, que es urdir una explicación de la totalidad. Por decirlo menos, es una gran mentira. Es una aspiración dentro de la filosofía siempre fallida, aún en el momento de Hegel. Porque vuelvo a repetir, el saber es incapaz de integrar todo. De integrar en su seno, de integrar en su ámbito todo. El no saber, en última instancia, es lo que no puede determinarse como saber, o en última instancia, es lo que el saber arroja fuera de sí porque no lo puede asimilar. Esto último que acabo de decir es lo que nos va a permitir entender
lo que voy a abordar ahora. Pues a mí me lo parece, una de las cosas realmente extrañas en el pensamiento y en la obra de Bataille es esto que llama heterología. Ya lo escribí. Por un lado está lo voy a escribir, el saber. Y por otro lado, entonces, lo que no es saber, lo que el saber no puede integrar dentro de su ámbito, Bataille lo llama así, todo lo que es radicalmente otro. Bueno, algo que desconcierta en Bataille es que en algunos momentos habla de la heterología como una ciencia. Pero Bataille no está construyendo una teoría de lo que él llama heterología. Es también en un sentido, es como el discurso ateológico. Es un discurso que a medida que se construye, se va deshaciendo, se va deshilvanando. Bataille escogió este término, heterología. Hay un pequeño escrito en donde se ve que está dudando, no sabe cuál escoger, o sea, sí sabe, pero está dudando hasta que finalmente escoge el término heterología. ¿Entre cuáles otros dudaba? Entre agiología y entre escatología. ¿Por qué no escogió esos dos términos? Agios viene del griego malvado y escatología es la idea cristiana, ¿no? De una escatología que es el final de los tiempos. ¿Por qué Bataille no escogió estos términos? Justamente los rechazó porque tienen un contexto cristiano, en última instancia. Y por eso finalmente eligió el de heterología. Agios no solamente es lo malvado, lo execrable, también agios es una palabra que en griego tiene un doble sentido, también quiere decir lo sagrado. ¿Ok? ¿Qué es la heterología? Bataille así la define, es la ciencia de la porquería. Y la heterología es lo que engloba todo lo que es radicalmente otro. ¿Qué es lo radicalmente otro? Es toda la dimensión, y así lo llama Bataille, es toda la dimensión excremencial del hombre y del mundo. Entonces, vayamos por partes. Y como en las buenas telenovelas, vamos a dejar la mitad en suspenso para que, ahora les cuento una cosa sobre las telenovelas, y por eso en las telenovelas luego uno se engancha de capítulo en capítulo. Es un mecanismo que luego repitieron las series, ¿ok? Pero eso estuvo descubierto por las telenovelas. Bueno, pues harina de otro costal. Entonces, ¿qué es lo completamente otro, lo radicalmente otro? Todo aquello que se opone a una representación homogénea del mundo. Es decir, todo la discursividad busca hacer ingresar en el círculo del saber. En otras palabras, es lo que se resiste a ser incluido
en cualquier sistema filosófico, porque la condición de que cualquier cosa sea incluida en un sistema filosófico, bueno, hay dos condiciones. Uno, su racionalización y someterla a las leyes de la discursividad. Y en ese sentido, repito, para Bataille la heterología, esto que llama hasta cierto punto de una manera burlona la ciencia de todo lo que es radicalmente otro, insisto, es lo que se resiste a entrar, a caber en una representación homogénea de la realidad. Y en ese sentido es también todo lo que se resiste a quedarse o quedar asimilada a cualquier tipo de trascendencia. Lo interesante de la heterología, y esto también es importante entenderlo, es que la heterología se define negativamente cuando siempre en cualquier forma de saber y cualquier forma de racionalidad y de discursividad, aquello que se define siempre se define en términos positivos. Por el contrario, repito, la heterología se define negativamente como el interés del pensamiento en incluir, antes dije, la dimensión excremencial del hombre y del mundo. Esa dimensión excremencial no son otra cosa más que los desechos del saber. Bataille explica una cosa en relación a Hegel, que una de las operaciones del saber absoluto es que finalmente, bueno, es un saber que tiene un poder, ¿no? Y un poder que no es nada desdeñable porque logra en última instancia asimilar a este círculo de saber cosas tan abstractas como el concepto ser, como el concepto nada. Y en ese sentido ya quedan también asimiladas a la discursividad y a la racionalidad. Y Bataille subraya, lo que estoy tratando de comunicarles, es que hay esos desechos del saber, se resisten persistentemente en ser asimilados por el saber o el conocimiento. ¿Qué más se puede decir de la heterología? Se pueden decir, con esto ya vamos terminando, se pueden decir otra cosa.